para nosotros una gran alegría tenerlos acá en este espacio, donde vamos a hablar del ciclo formativo, unos talleres en estimulación y abordaje en el trastorno del espectro autista, TEA, donde vamos a encontrar 3 talleres el día de hoy. Entonces, quienes vamos a estarlos acompañando, Gaby, por favor, la siguiente. Va a ser Luz Estela Castaño, licenciada en Educación Especial de la Universidad de Manizales, es candidata a Magíster en Educación de la Universidad Arturo Prat de Chile, es directora de la Fundación Reina Sofía y cuenta más de 22 años de experiencia en atención en población con discapacidad y en procesos de inclusión social, laboral y educativa. Mi nombre, quien les habla, Sandra Milena Cifuentes Segovia. Soy psicóloga con 14 años de experiencia en el trabajo clínico educativo, 8 años en el trabajo con discapacidad y 7 años en el trabajo como orientadora escolar de una institución educativa de Ibagué. Soy candidata a Magíster en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro taller. Como les decía, vamos a tener 3 momentos en el taller de las estrategias de abordaje en el aula, de estimulación y abordaje en el trastorno del espectro autista. El día de hoy vamos a hablar de estimulación cognitiva, el día de mañana en integración sensorial y el día miércoles en manejo de conducta. Entonces, invitadísimos para que no se los pierdan y tengamos muchas estrategias para poder entender este trastorno. Siguiente, por favor. De esta manera, la estimulación cognitiva, les explico, es un conjunto de actividades y técnicas diarias para mantener y perfeccionar el funcionamiento cognitivo a través de bastantes ejercicios que son de áreas específicas de nuestro cerebro. La memoria, la atención, la concentración y el lenguaje, que posiblemente muchos de nosotros las conocemos como funciones ejecutivas. Siguiente. ¿Para qué sirve la estimulación cognitiva? Sirve para trabajar el desarrollo del cerebro de quién, de todos nuestros niños, de todas las personas, niños, niñas, adolescentes, hasta adultos mayores también, aquellas personas que tienen Alzheimer también pueden trabajarse el desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces es tan importante estimular, fortalecer, conseguir esa autonomía funcional, activar todas esas funciones que lastimosamente han sido alteradas por algunas dificultades en su nacimiento o algún trastorno del neurodesarrollo o lastimosamente por alguna actividad durante su vida, algún accidente, ¿sí? Entonces necesariamente tenemos que estimular el funcionamiento cognitivo, todas las áreas de nuestro cerebro, porque si no se estimulan es cuando se va perdiendo, se van muriendo nuestras áreas y es cuando tenemos más dificultades. También vamos el desarrollo de la estimulación cognitiva aumenta el rendimiento y las capacidades cerebrales y recupera la capacidad cognitiva que lastimosamente se ha perdido, ya sea por el nacimiento, ya sea en el desarrollo o por la vejez. Siguiente, por favor. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes para trabajar. El primero, siguiente. Vamos en este videito, quiero comprenderles o mostrarles la importancia de recordar qué es el trastorno del espectro autista, pero más de que comprendan qué es el trastorno, es que ustedes logren identificar cómo percibe una persona con TEA, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video, por favor. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla
cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. Y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Listo. Entonces vamos a trabajar el enfoque en estos talleres desde dos enfoques, el enfoque terapéutico y el enfoque pues educativo, ¿sí? De muchas de las estrategias que van a ver hoy, ustedes dirán, ¿se puede adaptar también en el aula? Claro que se pueden adaptar, y otras que se pueden realizar dentro de la parte terapéutica y otras que uno puede decir, ¿cómo lo desarrollamos en el aula de clase? Porque yo sé, yo los comprendo,
por estar en la parte educativa, muchas veces aterrizar toda esta información es compleja, pero es necesario realizarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando una persona llega a un consultorio o te llega la información o la mamita, ya sea en la institución educativa, ya sea en el enfoque terapéutico? ¿Qué debemos hacer? Hablar con ellas. Muchas veces estas personas están muy cargadas, angustiadas, muchas veces se les han cerrado puertas, muchas veces les han dicho que un montón de cosas que de pronto hacen de que todas sus ilusiones hacia su hijo y demás se vengan al suelo. Entonces, lo primero, dialogar con la familia, decirle, segundo, es que se va a realizar o se va a diligenciar una historia clínica, ¿sí? En la parte terapéutica. Y luego vamos a tener casos o en la parte educativa, pues se va a realizar una historia escolar, es totalmente diferente. Si en caso tal de que esta personita ya llegue con algunos documentos o soportes de los especialistas, neuropediatras, neuropsicólogos o psiquiatras, sería prudente tenerlos allí, porque el psicólogo, las personas que son psicólogas que nos acompañan en la sala en este momento, no podemos hacer un diagnóstico, podemos determinar o tener como esas impresiones diagnósticas, pero no lo podemos hacer en eh, de cierto modo, y por lo tanto necesitamos a los médicos del área para que nos colaboren en este proceso. Posteriormente se debe observar al niño adolescente si ya viene con su diagnóstico en 5 sesiones de valoración para así mismo determinar qué clase de funcionalidad tiene el niño. Lo decía muy bien ahora Luz Estela, y es que hay una amplia gama, es un espectro muy amplio, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos saber eh, en qué alta funcionalidad o qué nivel de funcionalidad tiene este chico o esta chica. Entonces debemos observarlo y debemos realizar posteriormente pues el proceso como tal de una creación de un cronograma con unas actividades puntuales para, para nuestros niños. También es importante que se realicen unas sesiones muy puntuales, características para desarrollar todas estas habilidades que lo veníamos hablando ahora. Y posteriormente, si de pronto el padre de familia o la madre de familia no llegó, no tiene como tal los soportes, entonces se debe empezar a observar la conducta y de esos niños o adolescentes para realizar esa impresión diagnóstica, como les decía. Siguiente, por favor. De esta manera vamos a mirar algunos instrumentos que son importantes aquí. Dentro de la historia clínica, y ustedes van a ver que son cosas muy similares, una historia clínica a una historia escolar, pero sí se ve algunos rasgos diferentes, entonces para que lo tengamos en cuenta. La historia clínica, lo primero, los datos de identificación, no solamente del estudiante o del niño que llega allí, sino también de la familia, con quien vive, qué es lo que más les gusta hacer, ¿sí? Cómo es la relación entre ellos. Entonces deben ahí estar todos los datos de identificación. Por quién viene, por qué llegó a nosotros o quién le dijo. De muchas veces en los colegios, cuando de pronto no hay docentes orientadores, van a las EPS o van a estos sitios o IPS y no tienen de pronto una remisión por el orientador escolar donde les indique de que de pronto tiene algunas características que se deben empezar a identificar. Entonces, quienes son también los primeros orientadores escolares allí son los docentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es importante que ellos conozcan. Los docentes no deben de realizar estas historias, ¿sí? Porque solamente los hacen en esta historia psicológica lo deben hacer los psicólogos y en las historias escolares, en lo posible, los docentes orientadores. Siguiente, por favor. Dentro de la historia clínica, entonces vamos a mirar el motivo de consulta, por qué me lo trajeron, qué pasó, por qué me llegó, y vamos a hacer la estructura familiar, ese genograma de quién lo compone. ¿Por qué es tan importante para nosotros saber con quién vive o quién lo compone, o si hay de pronto algún familiar con algún antecedente, posiblemente con trastorno del espectro autista, o puede tener otro tipo de trastornos o de discapacidad en la familia, y esto se puede generar, puede ser genético y puede generar otro tipo de situaciones allí en la familia, por lo menos
dentro de mi experiencia me he encontrado con familias que hay muchos que están con la discapacidad cognitiva o intelectual, pero hay otros que también tienen o intelectual o tienen también TEA. Entonces es importante que hay algún gen que es lo que está generando de pronto esa dificultad que se presenta en estos tipos de trastorno en la familia. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a tener antecedentes personales. Entonces, todo lo que de pronto el niño o la familia como tal te pueda indicar de cómo es el niño, quién es el niño, qué hace el niño, qué es lo que más le gusta, qué es lo que le disgusta, cuál es su comportamiento. Antecedentes familiares, quiénes lo componen, hay un poco más amplio del genograma, colocar entonces esa parte funcional ahí más amplia. Y finalmente la conducta a seguir, ¿sí? ¿Cuál es nuestro proceso de intervención? Aquí tengo que realizar tales actividades, mi cronograma, ahí es donde se va a desprender como el cronograma de actividades para desarrollar con cada uno de ellos. Y finalmente la firma. En la siguiente vamos a encontrar la historia escolar. Entonces ya van a ver que los datos de identificación son un poco más cortos, solamente está la fecha de atención, los datos del estudiante sencillos, nombres de los padres de familia, edad y el AEPS de pronto en el que está. Quiero decirles que estos instrumentos que ustedes están viendo acá no son, como les dijera, estandarizados, sino hay muchos modelos y cada uno de ustedes puede escoger el modelo que mejor se les genere pues para el contexto en el que está trabajando. Si le quieren adecuar otro tipo de preguntas lo pueden hacer. No es un instrumento cerrado, sino que es abierto, ¿sí? Hay algunos que se les facilita solo con ShellDix, a otros como mi persona se nos facilita de pronto escribir más y no hacerlo tan estructurado con preguntas tan cerradas, sino que de pronto hábleme de usted para que el padre o la madre de familia tengan un poquito más de rapport y pueda desprender como todas esas angustias, temores, y en esa comunicación que se realiza pues puedo obtener mucha más información de la que de pronto se puede realizar con un instrumento tan cerrado. Siguiente. De la información, el contexto familiar varía, entonces ya no está como tal el genograma, o si ustedes lo quieren hacer lo pueden colocar también. Hay aspectos de la dinámica familiar parecido a la anterior, pero aquí ya viene la dinámica un poco más clara, la personal y la social. Entonces, cómo se rodea, cómo se relaciona el niño con las otras personas. Si estamos en un entorno educativo, entonces cómo se relaciona con sus compañeros, con sus docentes, ¿sí? También tenemos entonces la dinámica escolar, ya puntualmente a nivel académico, qué dificultades tiene, si tiene dificultades de pronto en algún área específica del aprendizaje, matemáticas, español, sociales, en cuáles de pronto no se les dificulta, o posiblemente, como me encontraba yo con algún chiquito de mi institución, este chiquito tiene autismo, pero no hay que hacerle ningún ajuste razonable en ningún área porque es muy bueno en todas, ni siquiera en la parte de socialización porque es muy bueno, ¿sí? Entonces es un autismo atípico. Dentro de la característica de la problemática, entonces ahí podemos colocar un poco más si ya ha recibido las terapias en algún momento por algún especialista, si va a empezar a ir a psicología o de pronto algo del prenatal, lo que la madre de pronto les quiera comentar en ese momento, lo pueden realizar. Algunas entrevistas o fichas que ustedes quieran colocar o demás, o de algún documento que de pronto el padre de familia en la institución educativa llegue. Entonces es importante que ustedes lo tengan y puedan anexar lo más importante en ese apartado. Siguiente, por favor. Dentro de las estrategias para el manejo de la situación identificada, aquí ya encontramos recomendaciones y compromisos. Recomendaciones puntuales cuando uno habla con el padre de familia. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les sugieren, les indican? Si les pueden entregar algo en el momento o si con el seguimiento, como no puede ser tan constante como en una EPS o IPS, aunque pues en Colombia sabemos de que no es tan rápida, sino que las citas se demoran 3 meses, es más probable que se reúnan más veces con la orientadora escolar del colegio si lo tienen.
Entonces, es importante dejarles algunas actividades o estrategias que de pronto es lo que vamos a ver más adelante para que ellos en casa también empiecen a trabajar y van a ver que las actividades que se van a desarrollar son muy sencillas y que son materiales que uno dice, ve, yo tengo esto, ve, yo no sabía que con esto podía hacer tales actividades. Entonces, esas recomendaciones para ellos funcionan bastante. Como compromisos es fundamental hablar de corresponsabilidad con el padre de familia en la institución educativa. ¿Por qué? Porque si ellos no se comprometen o en la terapia o con la escuela, en el proceso de adaptación y de trabajo con los estudiantes, la verdad, los chicos no van a avanzar. Es importante aquí determinar qué espera el padre de familia para la institución educativa. ¿Qué espera de su hijo? Que vaya a socializar solamente, que sea como guardería, que no es una guardería, una institución educativa, para dejarlo claro. O qué espera de él, que se desarrolle, que aprenda algo, y si va a aprender, obviamente hay que hacer unos ajustes, un PIAR y demás, de acuerdo con las capacidades que de pronto el niño tenga, pero se debe de colocar actividades. Discúlpeme, pero en mi experiencia laboral me he dado cuenta de algo, y es que, un ejemplo, a las personas adultas mayores, ¿sí? Cuando tienen cuando son mayores y ellos están muy proactivos constantemente, yo puedo ver personas de 80 años que son proactivas y tienen todas las habilidades, ¿sí? Pero muchas otras que uno dice, ¿por qué se deterioraron tanto? Puede que tengan Alzheimer u otra enfermedad, pero puede que hayan tenido un deterioro porque no les exigieron o les quitaron actividades o funciones que esa personita tenía. Lo mismo sucede con nuestros niños con TEA, lo mismo sucede con nuestros niños con discapacidad, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces por empobrecerlos, pobrecitos, que él no sabe hacer, ¿sí? El primer limitante somos nosotros. Los niños o las personas no avanzan. Necesitamos colocarles actividades, necesitamos exigirles para que ellos, en la medida de sus capacidades, para que ellos vayan avanzando. Porque si no les exigimos y si los padres de familia no nos ayudan en eso, los chicos no van a avanzar. El apoyo fuerte es que todos los entornos escolar, social, familiar y educativo hablen un mismo idioma y trabajen, y van a haber cambios fundamentales. Siguiente, por favor. Gaby. Gracias. Dentro de los instrumentos, entonces aquí para terminar como el formatico van a encontrar entonces la inclusión o grupo de apoyo, si de pronto existe alguna fundación o alguna terapia de apoyo, si hay una remisión interna, pues aquí por lo menos de trabajo social que de pronto estuviera, o a coordinación pedagógica, o a remisión externa que es a la EPS y a cuál específicamente. Entonces, que es ya sea pues a terapia ocupacional, a lenguaje, a neuropsicología, psiquiatría, etc. Y los firmas para el compromiso, y aquí ya empieza a trabajar toda la parte del seguimiento. Ustedes dirán o preguntarse, ¿en la historia clínica como tal en las EPS no llegan un seguimiento? Claro que llevan un seguimiento, sino que es en un formatico diferente. Entonces deben colocar la fecha, todas las acciones que se realizan y las firmas. Importante que les quede claro, yo soy muy enfática en eso. Todo lo que está firmado es lo que sirve. Lo que no está firmado se lo lleva el viento. ¿Listo? Siguiente, por favor. Sandrita, hay unas preguntas. ¿Te las alcanzas a ver ahí o quieres que te haga lectura? Esta es la de Mariana López. Sí. Sandrita. Sandrita, ¿cómo está tu conexión? Perdón, un segundito. Sesiones diferentes. ¿Listo? Sandrita. Dime. ¿Te escuchamos otra vez? ¿Se te fue el audio? Ay, discúlpeme. Les decía que la historia escolar, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Que la historia escolar es diferente del PIAR, es totalmente aparte.
el PIAR tiene unos documentos de identificación claros y específicos donde son mucho más extensos de lo que yo les estoy mostrando en los instrumentos trabajados hoy. Se pueden durar más o menos con esta, recoger la información unas 3 horas como mínimo, entonces 3 horas con un padre de familia se van a cansar ambos, entonces la sugerencia es que lo repartan. ¿Listo? Y tenemos otra pregunta. Buenas noches. Cuando hay un autismo atípico, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo saber los signos de alarma? Bueno, tenemos varios. Como decía Estelita, ahorita al inicio, hay muchas características. Lo primero es que posiblemente la parte sensorial es la que más se va a identificar de que un niño algo está pasando con él, que de pronto o hay mucho ruido y el niño algo no se dispara, o posiblemente cuando no hay ruido y algo pasa, empieza a generarle que se dispare, es una, como una señal, un desborde, un llanto es totalmente desbordado, que ellos no saben cómo atenderlos, es difícil de calmarles y puede ser por lo menos, ya sea que un ruido muy fuerte, un color, un olor. Desde ahí empezamos a identificar el comportamiento. Segundo, el habla. Entonces, posiblemente las personas con espectro autista tienen la facultad de hablar, pero simplemente no lo hacen porque posiblemente no ven la necesidad de comunicarse con las otras personas en ese momento, o más bien que no ven, no saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda. Hay otras señales, bueno, de comportamiento, la parte de el contacto visual. Son personas o son niños que normalmente cuando son niños o son bebés, con los papás son más cercanos con los papitos y demás, y sobre todo con la mamá, pero hasta con la mamá le es difícil tener ese contacto, vincularse afectivamente, no les gusta que les toquen, les molesta el roce. Entonces, desde ahí tenemos algunos síntomas o signos o esas señales que uno empieza a determinar. Cuando empiezan a crecer un poco más, entonces es cuando no se comunican, prefieren estar jugando solitos que compartiendo con otras personas. De pronto hay un grupo de niños en un parque, que ustedes ven que un niño que ve un parque, mamá, yo me quiero ir para el parque. Este chiquito no, este chiquito prefiere las actividades solitos. Este chiquito que prefiere no socializar, no se comunica, y cuando hay algo que le incomoda, ya esa empieza a tener balanceos, o empieza a tener sonidos guturales, o empieza a tener aleteos. Entonces, esos son como los síntomas que más uno identifica en el aula de clase. Muchas veces ahí es cuando, lastimosamente no lo pudieron ver, ojalá lo puedan ver, tienen unos gritos. Hay veces en el aula de clase los profesores ahí me dicen, Sandra, ¿qué pasa que este niño, estamos en clase y un momento grita? Y sí, empieza uno a hacerle la observación en el aula de clase y efectivamente hay algo que cuando entra cierta persona o cuando hay una clase específica empiezan a tener ese comportamiento que uno les dice, mamá, empecemos a mirar cuáles son, qué debemos hacer o llevarlos a un especialista porque hay algo que está pasando con el chico. ¿Listo? Entonces, sigamos, por favor. Eso es. Perdón. ¿Y qué hacemos en la observación? Bueno, por favor. ¿Qué vamos a empezar cuando tenemos a nuestro niño? Cuando ya estamos o en el aula de clase o en nuestra terapia. Entonces, ay, se quedó muy pequeñito. Ya, listo. Lo primero, mirar la tolerancia al puesto, ya sea en un aula de clase o ya sea en terapia. Yo cuando ya hablé con el padre de familia, ya voy a tener contacto con el estudiante, yo miro qué tanta tolerancia al puesto tiene el niño. Puede que el niño cuando entre a consulta se me sentó y me duró 2 minutos y se me paró y empezó a caminar por toda la sala, me coge las cosas, me las tira, empieza a hacer sonidos, no hace contacto visual. En el aula de clase, lo mismo. Se sienta, de pronto va a tener resistencia. No, ahora no es que todos aquellos que tengan resistencia para el aula de clase sean niños con autismo, no, simplemente aquellos que de pronto tienen autismo tienen esa también dificultad para tolerar el puesto, tienen una postura muchas veces inadecuada, pero para algunos, ojo, hay muchos niveles, hay que mirar de esto que ustedes están viendo, les estoy presentando hoy acá, cuáles se ajustan a esos niños, ¿vale? Hay unos que pueden tener la tolerancia al puesto todo el tiempo, pero hay otros que no.
2. En el seguimiento de las instrucciones hay instrucciones sencillas y complejas. Por favor, tráeme el cuaderno, pásame el cuaderno. Uno le habla o le dice algo y empieza a mirar hacia otro lado. ¿Cómo empezamos a identificar? A través del juego. En el aula de clase, yo sé que cuando ustedes ingresan en un año escolar, empiezan a realizar algo que se llama valoración, como ese primer reconteo, mirar cómo viene o entra el estudiante, como esa caracterización o diagnóstico también. Entonces, a través de un juego se pueden dar cuenta, fichas de memoria. ¿Qué juego? Ustedes dirán, yo lo coloco aquí de primeras porque es espectacular el Simón Dice en cuanto al funcionar o al trabajo para desarrollar las funciones ejecutivas o en cuanto al ejercicio del seguimiento de instrucciones. Simón dice que traigan los marcadores de color verde. Entonces, es una instrucción clara y concisa. Juegos de Jenga, de atención, de conteo, ¿sí? En el trabajo escrito, en la lectura, en los dibujos, si es un niño que de pronto no te escribe, si es un niño que de pronto ustedes están ahí hablando y él está dibujando, muchas veces uno con el dibujo, en vez de ponerse a mirar qué es lo que está haciendo en el dibujo, uno inmediatamente lo regaña, les dice, no sé qué, guarde eso que tiene, me está distrayendo la clase, préstenle cuidado al dibujo. Muchas veces el dibujo tiene relación a lo que está diciendo el profesor. Entonces es importante saber con qué se comunica el estudiante, qué es lo que más le gusta hacer para desde allí empezar a realizar las actividades, ¿sí? A ellos muchas veces les gusta más los dibujos, la plastilina, y de pronto si ellos tienen esa facilidad, empecemos a trabajar algunos ejercicios desde allí. Ustedes dirán, ay Dios mío, pero eso es más actividades, eso es más trabajo. No, ya van a empezar a mirar que cuando empezamos a desarrollar algo que se llama DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, todos se van a beneficiar de estos ejercicios. También empiezan a mirar, como les decía, la postura y la pinza al escribir. Yo quiero ser enfática con la pinza. Si ustedes se dan cuenta y son profesores o terapeutas, solamente pónganlos a escribir. Hay personas que escriben así. Hay profesores que escriben así. Tienen un agarre que yo les digo, profes, ¿ustedes cómo les enseñan a los chicos? Y él, no, pues que yo ya me acostumbré. Claro, ellos se acostumbraron, pero la pinza tiene que ser la trípode, la de 3 deditos, ¿sí? Para trabajar la pinza trípode hay muchas otras actividades que ya las voy a mostrar, pero es importante desde la postura al escribir y desde la postura en el puesto, cómo fortalece el aprendizaje. Si yo no tengo una postura adecuada, la postura o el aprendizaje se me va a afectar. También el comportamiento durante la sesión, movimientos, balanceo. Si las actividades son muy largas o extensas para ellos, si de pronto la actividad dura 10 minutos y ya a los 2 minutos el chico está supremamente alterado o frustrado, para la actividad, sencillo, párala. Más adelante, en otro momento, vuelves y la continúas con él, porque puede ser que sea muy frustrante o que tenga muchos estímulos que lo sobrecargan y que hay que cambiarle la actividad. Y eso pasa muchas veces también en el hogar. Por eso cuando en el hogar vemos a ese niño allá calmadito, sencillo, ¿sí? Es porque de pronto en ese momento está calmado porque nadie está invadiendo su espacio, ¿sí? Pero sí es importante en algún momento trabajar, desarrollar algunas rutinas, empezar a comunicarnos con ellos para que no queden allá, porque ellos tienen muchas capacidades. Y por último, preguntas de la dinámica familiar, social y personal. Hay personas con autismo de alta funcionalidad o síndrome de Asperger que podemos identificar y poder comunicarnos. Tal vez no te miren, pero tal vez te hablan y te dicen otras cosas. Y de pronto le están poniendo cuidado a lo que uno dice. Personalmente me llevé una sorpresa muy grande. Estaba dándoles a todos una charla, un taller en un aula de clase frente a un tema de acoso escolar, sí, bueno, todo esto. Y este chicuelo, como les llevé videos, les llevé cosas, les llevaba juegos, los sacaba adelante, les hacía juego de roles para que todos me comprendieran con los diversos canales que tenemos. Este chico ya empezó a levantar, que es un niño con autismo y con discapacidad intelectual, empezó a levantarme la mano y me empezaba a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo era sorprendida porque había comprendido lo que yo quería
trabajar con los chicos. Yo decía, estos chicos aprenden mucho. Y muchas veces la primera o la segunda barrera también es, lastimosamente, el profesor. Entonces, tenemos que empezar a realizar y cambiar esas estructuras mentales que cada uno de nosotros tenemos para llegarles a esta población. No, hay algunas veces, Juan David, te tengo ahí, el mutismo selectivo puede ser uno de los síntomas, ¿sí? Pero el mutismo selectivo es otro trastorno como tal. El trastorno del espectro autista, como es tan amplio, puede tener esas comorbilidades y por lo tanto no te habla posiblemente, así como el mutismo, no te habla porque de pronto no tienes empatía, no tienes esa confianza, pero más de que no quieran hablarlo, es porque posiblemente no puedan hacerlo, no tienen las estrategias, que es lo del autismo, no tienen las estrategias para poderse comunicar, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que enseñarles a comunicarse. La terapia ABA es es conductual, no es ni siquiera cognitiva, es solamente comportamental. ¿Listo? Y siguientes, Gaby, por favor. Bueno, empecemos. No olvidar que al observar es importante. Uno, cada uno de nosotros, independientemente si es en terapia, si es en escuela, debemos de llevar un registro de las sesiones realizadas, del trabajo y del comportamiento observado. Profesores, ustedes dirán, pero ¿en qué momento? Ustedes muchas veces tienen como una bitácorita en el salón de esas cosas que de pronto ven en el aula de clase, ¿sí? Que un niño se paró, que no sé qué, venga, en vez del observador, entonces puede hacer en esa bitácora que llevan en el aula, pueden colocar ahí qué pasó con este niño. Posiblemente le gustó esa sesión que llevaron de, no sé, de musicoterapia o de, bueno, musicoterapia no, pero por lo menos llevaron música o por lo menos llevaron, o de pronto si llevaron un estímulo visual o proyectaron algo que tenía muchos colores y ese niño se te alteró. Esos ejercicios de registrar son positivos porque el otro profesor que entre va a llegar y va a mirar, Juanito Pérez estuvo alterado porque de pronto le pusieron esta actividad, en mi clase no estaba alterado porque no les llevo eso. Posiblemente si él más adelante lleva una actividad así, el chico se nos va a alterar, ¿vale? Entonces es para que puedan llevar un registro. Y dos, que empiecen a relacionar eso que están observando en el aula de clase o eso que están observando en la terapia, bueno, más que en el aula de clase no, en la terapia, el comportamiento del niño con los criterios diagnósticos del DSM-5, del CIE-10, ¿sí? Del TEA. Nosotros obviamente solamente podemos ver esos criterios básicos, que ya son, que los podemos acceder al DSM-5 criterio CIE-10 para identificar si de pronto tiene esos rasgos de comportamiento. Pero ya como tal es cuando nosotros como psicólogos debemos de buscar a ese otro especialista para que haga unas pruebas mucho más formales, mucho más concretas y adaptadas a la necesidad de este chicuelo que es, y que sea diagnóstico como tal para el TEA. Que no todos, ojo, no todos tienen esas pruebas y solamente son unos pocos especialistas los que tienen esas pruebas para identificar qué es un TEA. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué actividades podemos hacer? Muchas. Vamos a trabajar desde varias áreas. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a mirar la intervención psicoeducativa del TEA. Lo más que de pronto nosotros o ustedes de pronto han visto, si son, les gusta buscar, investigar o que buscarse por Google, sí, son la parte de todo lo de estructuración predecible. Lo que van a mirar son agendas visuales que se deben de trabajar. Así funciona el niño con TEA, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho la parte visual para que empecemos, para poder generar esa comunicación con ellos. Tenemos que trabajar en el entorno. Ustedes dirán, son salones perfectos los que están ahí, posiblemente. Sabemos y yo conozco y reconozco de que hay algunos salones, sobre todo del estado, que no pueden estar en esas condiciones, pero sí podemos mirar adaptaciones razonables y sí tenemos que mirar cómo desde el centro educativo, cuando nos hablamos desde el PIE, empezamos a realizar esos ajustes al aula de clase de nuestro estudiante.
¿sí? Porque deben ser salones estructurados y predecibles. Normalmente cuando yo realizo predecibles hablo desde la anticipación. Ustedes, lastimosamente, ojalá que cada uno lo pueda hacer algo y es ampliar como esta imagen que está allí. Y es, hay un dibujo y dice como una frasecita. Muchas veces son horarios, los vamos a ver, los coloqué en otro momento, donde van a ver una hora, como un horario de clase normal, para que ellos puedan mirar y puedan empezar a relacionar qué van a hacer en cada espacio, ¿sí? Cuando ellos van a saber qué es lo que viene después, cuánto tiempo se va a demorar, el chico ya se va adaptando más fácilmente al entorno escolar o a ese entorno terapéutico. En la terapia también deben de tener una rutina. Cuando llegan, hacemos esto, nos hablamos, nos sentamos frente a frente, realizamos este ejercicio de contacto inicial, empiezo a mostrarles con la imagen que está allí la actividad que va a realizar. Posiblemente ustedes dirán, y es ahí donde tenemos que tener algo que se llama, hay que trabajar la terapia lo más ecológica posible. Cuando yo hablo ecológica posible, no es el del medio ambiente. Ecológica posible es que sea lo más adaptado a su realidad. Esas imágenes que están allí o esos pictogramas que ustedes pueden ver son imágenes generales para todo el mundo, ¿sí? Posiblemente ellos no se adapten o no se sientan bien o correlacionados con esa imagen que están allí, posiblemente no van a tener una empatía ni se van a sentir identificados en algún momento con la imagen y no va a ser efectivo. Por lo tanto, para construir, hay muchas imágenes de pictogramas. Para construir o empezar a trabajar el pictograma, ojalá fuera ecológico, es decir, con la foto del el niño comiendo, el niño durmiendo, el niño cepillándose los dientes, para que ustedes puedan organizar esas agendas estructuradas, porque él ya va a mirar su rostro y va a asociarlo con esa palabra que está ahí. Van a trabajar dos cosas al tiempo, pero que ojalá sea lo más adaptada posible, lo más ecológica posible al contexto real del niño. Que sea simple inicialmente, sin estímulos distractores, como lo ven en la parte de abajo, que son 2 mesitas y solamente como la agenda, y con la mejora de la autorregulación en el comportamiento, que no se salga tanto del aula, o que no se mueva, o que no tenga tantos sonidos guturales, o que ya se empiece a adaptar mucho más, se empieza a complejizar el entorno. Entonces empiezan a tener una organización, que es algo que nosotros como colombianos nos hace falta, y es ser muy organizados. Dentro, aquí solamente las fichas de tal y tal color, o las de arma todo, o las plastilinas y demás. Hay personas que son muy organizadas, pero hay otros que nos cuesta. Necesitamos tener para estos niños entornos organizados. Ustedes dirán, oh por Dios, tenemos no solamente entornos desorganizados a nivel estructural, sino que muchas veces los niños, perdón, los niños porque pues son inquietos, que hablan, que gritan, que hacen mucho ruido. Esto a veces también les genera varias dificultades en nuestros chicos. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a psicoeducar a toda la parte de los compañeros, no solamente a los profesores, a la familia, sino a los estudiantes, porque va a llegar este niño con TEA que de pronto no le gusta el ruido y que cuando tiene ruido se dispara y puede volverse agresivo. Personalmente tengo un caso así, que nos toca que hacer mucha psicoeducación, trabajar muchos horarios como tal de flexibilización, mientras que ambos estudiantes aula regular y nuestro chiquito se adapten. ¿Listo? Siguiente, por favor. Vamos a empezar a trabajar todas las áreas, entonces incorporar programas de comunicación y competencia social. Conozco 2 mellizos con autismo que no hacen caso a las imágenes, con ellos no funciona esa estrategia. ¿Qué podría hacer con ellos? Liliana, no sé si de pronto las imágenes que están utilizando, que era lo que les estaba diciendo, las imágenes sean planas o que de pronto ellos no se sientan identificados, puede ser por eso que no les esté funcionando. No sé si ellos ya han hecho eso que están ahí, actividades ecológicas como la camarita, ustedes ven, es el terapeuta, el niño, los están grabando para que más adelante esa imagen o ese paso a paso de lo que ellos van a hacer en esa sesión, la reparten por fotografías, ¿sí? Por paso a paso, para que el niño cuando les muestren las figuras de anticipación se identifique.
Si es una fotografía de otro niño o si es de pronto un dibujo animado, simplemente no va a sentir empatía y por lo tanto puede que no le estén funcionando. Si de pronto ya lo están trabajando con la cara y el rostro del niño, ¿sí? Él comiendo, entrando al baño, cepillándose, haciendo esto y no le están funcionando, entonces hay que mirar otro tipo de estrategia. Pero de lo contrario, no hay que poner un montón de actividades, no, sino unas poquitas para empezar a trabajar la comunicación y la identificación con este pictograma. Ahora bien, hay que realizar las fotografías de lo otro que queremos realizar, también de la casa, del carro, del colegio en donde están, ¿sí? Para que él sepa de que, voy para mi colegio, esta imagen es igual a la del que está allá, esta nevera que está aquí no es una imagen de allí, sino es la nevera que está en mi casa, para que ellos puedan identificar esa imagen y asociarla. Entonces, es ahí donde hablamos del uso de apoyos visuales como historietas, los cómics o los videos, pero que sean, por favor, actividades ecológicas. ¿Listo? Y a incorporar programas de comunicación y competencia social. Siguiente, por favor. Aquí está el ejercicio. Fichas de trabajo, entonces están los pictogramas normales que podemos encontrar como los de la segunda línea, ¿sí? Pero, y en la línea donde dice limpiar, en la parte superior hay un dibujo animado, ¿sí? Pero lo más importante y que puede ser más real o más ecológico es como las dos imágenes que se ven allí, que dice hacer pis o caca o coger papel. ¿Listo? Si lo pueden hacer así más real, yo sé que ustedes dirán, pero ¿cómo es la parte física, es el cuidado del cuerpo? Claro, yo no voy a exponer sus partes íntimas en ningún momento, pero sí que él identifique que eso es estar en el baño, que si tiene, por ejemplo, que él todavía no hace sus deposiciones en el baño, sino que lo hace en cualquier lugar, en cualquier entorno, y por lo tanto debe mantener con pañal todo el tiempo, porque pueden haber casos así, tengo que empezar a realizar estos ejercicios. ¿Sí? O simplemente de ella entrando al baño, ya sea cepillándose o ya sea señalando la taza o encima de la taza sin mostrar sus partes íntimas, o entrando de pronto al baño, abriendo la ducha, para que sepa de que es momento de bañarse o cepillarse o hacer sus necesidades. Entonces es importante incluir la secuencia de tareas paso a paso con claridad y dibujos de apoyo. Si ustedes les colocan un montón de actividades, los niños se van a cansar. Es importante que sean concisos y muchas veces con palabras para que ellos aprendan a identificar lo que quiere decir la imagen con la palabra. Puede que inicialmente no me hable, puede que a los meses ya empiece a ser efectivo. Es algo que se trabaja desde allí y hay que crear hábitos y rutinas, y los hábitos y las rutinas se adquieren después de 21 días seguidos. Posiblemente uno dirá, pero en el colegio salimos a descanso los sábados y los domingos, claro, pero lo ideal es que la próxima semana se continúe, ¿sí? No se pierdan, porque nosotros también, si nos funcionó hoy, bien, lo continuamos haciendo, pero si ya mañana no funcionó, entonces ya lo botamos y desechamos. No, hay que mirar por qué no nos funcionó, qué pasó allí, qué estímulo generó de que no nos hubiera funcionado. Tenemos que hacer y observar, porque pudo haber algo en el ambiente que haya generado de que no nos hubiera funcionado en ese momento. ¿Listo? Siguiente, por favor. Crear círculo de amigos. Uy, aquí es muy importante eso. Ellos van a entrar a un aula de clase donde normalmente tienden a aislarse, normalmente si se van a encontrar por primera vez en un entorno escolar, y lo hablo con este chico que les estoy diciendo, llega, siempre ha estado trabajando no sé, en otras IPS como tal, nunca había estado escolarizado, o solamente hasta el año pasado que tenía 10 años, 9 años, hizo un prejardín. Entra a una institución educativa y en la institución educativa obviamente no lo puedo colocar en en un grado preescolar, porque todos me van a saltar, incluyéndolo él, porque él no va a sentirse de pronto cómodo con niños de pronto más pequeños que él, ¿sí? Entonces tenemos que, para empezar a trabajar las habilidades sociales, la comunicación, debemos de tenerlo en un entorno. Primer ajuste, ingresar al aula de clase. Segundo ajuste, mirar con quién se va a tratar, ¿sí? Podemos decir,
posiblemente las personas con autismo no todas las veces tienen feeling con todas las personas, sino que hay que mirar con quienes tiene más feeling o empatía. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, sino que posiblemente él poco a poco se va acercando, o también esa niña o ese niño se va acercando más a él, o se van alejando más de él. Entonces yo ya sé que con esos niños no pueden estar cerca porque yo sé que va a haber una guerra mundial ahí, entonces no. Prefiero entonces ponerlos separaditos y mirar cuando yo encuentro a aquella niña que, porque también nos dicen los padres de familia, fulanita de tal, Juanita se me acerca y me dice de que Pepito hizo esto, entonces uno dice, esta niña tiene empatía, esta niña tiene feeling, y es cuando no le creo actividades extra a esa niña, no, sino que le digo que sí me puede colaborar y que se lo puede ir vinculando poco a poco a ese vínculo social de ahí del aula, que si de pronto se sientan al lado y él se siente cómodo, están realizando alguna tarea, realiza la tarea, que si se distrajo, con cuidado, pero que también obviamente sea una niña que tenga esas habilidades. ¿Dónde van a trabajar esa parte de esos círculos? Ahí en el aula de clase, en el comedor, en el patio o en la cancha, para que él se sienta protegido en algún momento, ¿sí? Ellos son niños que posiblemente no tienen tan buenos vínculos sociales con ninguno, hay veces ni con la familia tampoco, y al dejarlos en un aula, independientemente de la que sea, pues va a generar un efecto contrario, una barrera importante allí, entonces es importante empezarlo a trabajar, no todo el tiempo, no permanentemente, sino empezar a realizar como esos ejercicios paulatinos, por una hora, miro cómo se va adaptando, 2 horas. Tenemos una dificultad grandísima y es que supuestamente no los podemos trabajar con una flexibilidad en tiempo, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, y es importante que los médicos, si hay médicos acá, vayan empezando a escuchar que el decreto 1421 sí nos puede hacer flexibilización, sobre todo en estos niños, ¿sí? Y en muchos niños que de pronto tienen tantas dificultades en el aula. Cuando es un estudiante con TEA en secundaria, ¿qué estrategias se pueden utilizar? Depende. Si ya es un niño que de pronto ha pasado por diversos niveles y ha llegado al aula de clase, pues ya se puede generar aquellas actividades que fueron tan sencillas y concretas al inicio, ya se pueden empezar a estructurar un poco más y a complejizar dependiendo de las habilidades. Pero si es un niño que acabó de llegar, como en el caso que estoy diciendo, acabamos de ingresarlo a grado quinto, pero nunca había pasado por los demás niveles, pues nos toca que empezar desde cero. Ya vamos a mirar entonces qué otras actividades podemos realizar. Allá iba a cambiar. Porfa, Gaby, otra. Otras actividades a desarrollar para el aprendizaje de los niños con TEA son. Entonces vamos a mirar qué actividades. Siguiente. Bueno, vamos a mirar el acceso a la escritura. Lo primero, empecemos a mirar cómo está lo que yo les decía, lo de la pinza. Si el estudiante es un estudiante que no le gusta coger el lápiz, que tiene una desensibilidad táctil, ¿cierto? Entonces lo empieza a hacer de esta manera, así por poquitos. Pues tenemos que mirar de qué manera empieza él a adaptarse poco a poco, si es de pronto el color del lapicero, si es de pronto la textura del lapicero. Hay que mirar qué es lo que le está generando a él esa molestia. Segundo, cuando ya tenemos identificado, hay que mirar si no tiene y hace este ejercicio, hace esto o hace esto, u otras miles de formas que he visto, hay que empezar a utilizar esos adaptadores que de pronto lo pueden hacer o pueden conseguir en una tienda escolar de esas grandotas, que vienen adaptadores especiales para que ellos coloquen y empiecen con los huequitos a colocar sus dedos allí. Si de pronto no se siente porque sudan, porque no les gusta la textura, ahí también lo pueden hacer con bolitas de icopor. Entonces colocan la bolita de icopor para que empiecen a coger el lápiz de esa manera, como se mira ahí en la pantallita. O también muchos de esos niños también suden, como muchos de nosotros. Entonces se pueden utilizar esos engrosadores que se pueden realizar con foamy o lo pueden realizar con una espuma especializada para que ellos lo sientan mucho más amplio, ¿sí? Entonces ese es el primer acceso a la escritura. El segundo, siguiente, empezamos a trabajar algo que se llama la lectura global. Entonces, la situación de enseñanza de lectoescritura debemos cumplir con los mismos principios que toda enseñanza dirigida con estudiantes con autismo,
que sea estructurada, que sea rutinaria, que sea anticipada, visual y funcional. Entonces, aquí como tal, son estrategias o esto, ustedes dirán como profes, es muy difícil yo tener una caja de arena para realizarle al niño que haga estos ejercicios. Claro, pero es importante que de pronto los puedan tener para que en la casa o con los terapeutas lo puedan realizar. Muestran la imagen, muestran la palabra con la que inicia, ellos en la caja de arena tienen que hacer la forma y tienen que escribir la palabra que está allí. Posiblemente la textura no les va a gustar, entonces es cuando yo como terapeuta entonces empiezo a ayudarle para que haga el ejercicio. Ok, en el aula de clase es complejo, ¿cierto? Entonces ustedes van a mirar que hay que mirar de qué manera o cuál es el canal de aprendizaje que tiene ese estudiante. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Le gusta la plastilina? ¿Le gusta colorear? ¿Le gusta dibujar? ¿Le gustan los cómics? ¿Le gusta el programa de, no sé, Spider-Man? ¿Le gustan los videos? Porque es ahí donde yo desde mi área de ciencias naturales necesito explicarles a los niños, que yo soy malísima para las ciencias, algo de química o algo del cuerpo humano. Ah, venga, ponemos aquí o proyectamos algo, no sé, me invento de pronto una imagen que afuerita tenga la cara, he visto eso, tenga la cara de Spider-Man y se quita la cara de Spider-Man y está un ser humano, se quita la cara del ser humano y la levantan y están los músculos, luego el esqueleto, luego y eso va generando de que el niño llame la atención. Pero ojo, no solamente el niño va a estar llamado la atención, todos los demás estudiantes van a estar aprendiendo lo que el niño está aprendiendo, porque como le están haciendo un ajuste para Juanito Pérez, ¿cierto? Pero es ahí cuando hablamos de duda. Todos los demás, cuando yo hago un ajuste adecuado para Juanito, todos los demás se van a beneficiar. Si a Juanito le gustan los videos, posiblemente yo coloco aquí un video para que Juanito lo aprenda más rápido. Otros de pronto no son tan visuales, pero de ahí puedo desprender otras actividades del video, unas preguntas, un escribe, un cuestionario, etcétera. Yo qué sé, según la planeación, pueden desprenderse de muchas actividades allí para que todos aprendan. ¿Listo? Siguiente, por favor. Acceso a la escritura, entonces hay unos niños que de pronto no pueden escribir mayúscula y minúscula. Hay otros que solamente tienen la facilidad de escribirlo todo en minúscula o todo en mayúscula, ¿sí? No enlazadas. No hay problema. Lo importante es que él aprenda inicialmente ese proceso escritural. Ya me está escribiendo, ya es un avance que muchas veces los profes se angustian es porque no escriben, pero entonces no escriben perfectamente. Vale, muchos tenemos dificultades, pero si ya comenzó, así sea escribir todo mayúscula o todo minúscula, perfecto. Ya poco a poco, en la medida que van avanzando de grado a grado, es cuando se van realizando los ajustes. Ya vamos a mirar lo que decía la profe de secundaria. Colocar material autoadhesivo tipo velcro en la palabra y el dibujo o fotografía del objeto de manera que se peguen y presentar los materiales sobre formato adhesivo. Entonces, en el tablero, digamos que este es el tablero, aquí pueden colocar unos velcros ahí pegaditos. Una de dos, o colocan todas las actividades que van a desarrollar durante esa hora de clase. Entonces, el saludo, la primera actividad inicial, la actividad de desarrollo y de cierre, ¿sí? Colocan esas 4 momenticos ahí y cada vez que van pasando una, lo quita, lo quita, lo quita o lo pone, lo pone, lo pone, dependiendo de cómo se vaya a realizar o cómo estén trabajando las agendas visuales o los horarios a ellos, ¿vale? El ideal o para mí, si ya lo tiene todo porque ya me los estoy anticipando, es irle quitando o le voy colocando una flechita encima, ¿sí? Ustedes dirán, ok, pero no, la anticipación no la podemos hacer con todos los estudiantes. ¿A qué hora yo, profesor, con 4 salones, yo llego a hacer eso? Ojo, a todos les sirve, pero no necesariamente tengo que ir a colocar el velcro y pegarlo. Este es mi tablero y coloqué una agenda sencilla. Agenda del día de hoy, estudiantes, saludo. Vamos a hacer una actividad de hielo, rompehielo, no sé, la que ustedes digan ahí, ver el video de la Guerra Mundial, ¿sí? La segunda, voy a hacerles un cuestionario. Tercera, quiz. Ya, se acabó.
Si ellos todos empiezan a mirar, entonces van a estar más atentos, todos los demás niños más atentos a la clase que ustedes van a realizar. Y simplemente con el marcador acrílico, ustedes colocan la agenda ahí en el tablero. Pero lo importante es que la tengan. Si van a hacer eso y lo pueden adaptar a esos niños con TEA, mucho mejor porque todos se van a beneficiar allí, no solamente el niño con TEA. ¿Listo? Siguiente, por favor. Actividades para fortalecer la atención. Por favor, vamos a mirar. Entonces, aquí ustedes es donde más van a encontrar actividades para fortalecer la atención. Hay muchas. Primero, trabajémoslas desde la parte auditiva. Escuchen un sonido e identifiquen su procedencia. ¿Sí? Entonces, estamos todos en silencio en este momento y qué cosas pueden escuchar. El carro que pasó, el perro que ladró, la lavadora, el televisor, escucharlo. ¿Y de dónde viene? Primera actividad. Ustedes pueden hacer ese ejercicio y lo pueden hacer a través de mindfulness en la escuela o algo si ustedes, o como un ejercicio para activar o minimizar, como si acaban de entrar al descanso y vienen supremamente activos, pueden realizar un ejercicio de quietud y allí lo pueden empezar a utilizar. Escuchen un sonido, una melodía y levanten la mano cada vez que cese. Entonces pueden hacerlo ustedes un ejercicio de rompehielo, están distraídos, están quedando dormidos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para fortalecer. Les puse la melodía. Cuando escuchen la melodía durante la clase van a hacer esto, van a hacer lo otro, se van a parar, van a saltar, van a estar atentos. Atender a los sonidos ambientales, por ejemplo, los carros, las voces de las personas, las alarmas, los pitos que escuchó. ¿Para qué es importante eso? Para saber qué cosas a él le gustan o que él tolera y que otras no, o simplemente para que empiece a identificar que hay muchos sonidos a su alrededor y que tiene que empezarlos a identificar claramente qué es lo que le está rodeando, qué es lo que le agrada y qué es lo que no. Repetir series rítmicas sencillas realizadas por él o el terapeuta con palmadas o un golpe. Esto que está allí muchas veces es importante que tanto el profesor de educación física como el profesor de artística lo puedan realizar. Por ejemplo, entonces aquí, palmadas, 3, ¿cierto? Estoy trabajando, si es un profesor de español, estoy trabajando las sílabas, ¿cierto? Que está estructurada esa palabra con 3 sílabas y ahí pueden sacar muchas cosas más, ¿cierto? Están trabajando el ritmo, por eso es tan importante el ritmo, trabajarlo desde la artística y desde la educación física también desde la parte corporal pueden hacer los mismos ejercicios. Levantar la mano al escuchar 2 tonos seguidos y permanecer quieto al escuchar un tono. Ahí están trabajando atención focalizada y atención alternante. Entonces necesitamos 2 tonos seguidos, tengo que estar pendiente de los 2 o escuchar a un tono para realizar o quedarme quieto. Si le queremos poner más complejidad, para todos los niños con ojos cerrados, para mayor concentración y velocidad, siempre y cuando ese niño con autismo lo permita. Si a él no le gusta cerrar o no le permite que algo le pongan, que lo toquen y demás, no lo hagan. Simplemente pueden hacer los ejercicios de la otra manera, que va a generarles que en el aula de clase puedan estar concentrados, va a estar atento, lo va a sacar de su mundo un ratico y va a estar entonces al pendiente de lo que hizo mi profesor en ese momento y lo que están haciendo mis compañeros y va a empezar a relacionarse con otros. Siguiente, por favor. De la modalidad visual. Prestar atención a todos los vehículos de un determinado color que pasan por la calle. Venga, que el padre de familia no sabe qué hacer para trabajar entonces la atención. Papá, ¿usted se traslada de aquí a su casa, del colegio a su casa todos los días? Sí, claro, yo me lo llevo a trabajar, yo me lo llevo a hacer no sé qué. Pues trabajen la atención. Entonces van a contar cuántos carros pasan de color amarillo, cuántos carros pasan de color al siguiente día de color verde. Tú cuentas los amarillos y yo los verdes y vamos contando. Van trabajando la atención y van fortaleciendo lazos. En el aula de clase, bueno, entonces miremos otras, cuántas palabras aparecen, no sé, la palabra para, dentro del texto que colocan allí, y la palabra para, cuántas veces las ven y que lo pongan en un círculo, ¿sí? Y que luego lo cuenten. Contar el número de personas que pasan por la acera, ¿sí? Para ellos, o muchas veces para trabajar la parte de número y de atención cuando están muy dispersos, entonces
las personas que pasan por la acera o las personas que están en el aula de clase y cuántas personas se paran y se levantan el aula, de la mesa, de la silla. Les sirve para trabajar el comportamiento, empezar a identificar que otros niños se están parando y el niño empieza, fulanito, Juanito Pérez se paró 5 veces se fue para el tablero, así, y les va a ayudar. Contar el número de elementos de una determinada categoría que están dibujados en una lámina, ya sean personas, árboles, etcétera, o contar el número total de figuras, ya sea por formas o colores. Eso también lo podemos hacer en matemáticas desde la parte geométrica, ¿sí? Entonces lo pueden mirar y cómo se empieza a adaptar la atención en las áreas. Siguiente, por favor. Realizar un rompecabezas mientras se mantiene una conversación. Bueno, aquí normalmente los niños son muy hábiles para realizar rompecabezas, pero cuando hay una atención dividida es cuando de pronto empiezan a hablarle. Ellos posiblemente no van a hablar o no van a conversar o simplemente están ahí y te van a ignorar, ¿sí? Te ignoré. Entonces es empezar a trabajar esa atención dividida con 2 actividades al tiempo. Contar el número de pasos mientras camina y el número de personas que pasan por la calle, actividad que se hace procesual. Primero le coloco, no hago las 2 actividades a la vez, sino primero que contemos el número de pasos, luego contemos el número de personas que pueden pasar por la calle y luego hacemos las 2 cosas. Búsqueda de objetos veo que podemos hacer dentro del aula de clase. Entonces, y dentro de la casa también. Entonces podemos realizar que ustedes dirán, es que yo a mí no me queda tiempo en ningún momento de sentarme a jugar con el niño porque tengo que hacer el almuerzo, atender a mi bebé, no sé qué, Claro, pero cuando ustedes están haciendo algo en la cocina, por ejemplo, hagámoslo en la casa, algo en la cocina, y sienten al niño ahí y empiecen, bueno, vamos a jugar, te voy a describir, es metálico, es hondo y se puede colocar en el fogón. ¿Qué es? Ah, posiblemente una olla. Muy bien, te felicito. Son cosas para que están realizando seguimiento, están realizando acompañamiento, están realizando vínculos afectivos entre los chicos y están trabajando la atención. Búsqueda de objetos en un cuento. Ustedes pueden decir, bueno, voy a hablarles de la caída de Babilonia, no sé, de la torre de Babilonia, no sé qué. Voy a llevarles un cuento o voy a llevar una imagen y le voy a decir que de esas imágenes o de esto que estamos viendo de Babilonia, qué cosas puede encontrar. Entonces, que te señale las ventanas, si habían, o si la torre, o cuántas personas, o si estamos viendo algo de los romanos, entonces esas imágenes, cuántos hombres salían, cuántas espadas veían en esa imagen, cuántas personas. Muchas cosas pueden empezar a adaptar para que el niño lo realice y esa imagen que está viendo allá la está asociando el otro chicuelo en el otro. Ah, estoy haciendo una lectura visual, esto me sirve o esto es lo que habló la profesora en sociales sobre ta. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno. Ay, perdón. Yo tengo aquí algo sencillo, una botella de Gatorade. Y uno puede decir con Shakiras. Ay, perdón. Vamos a sacar al niño, decirles, vamos a sacar todas las Shakiras de color amarillo. Para que él, dentro del tarrito, las pueda, ¿qué? Insertar. Y los hace de esta manera. Sí, de pronto, perdón, ustedes ven que el niño está muy alterado en el aula de clase. Necesitamos hacer algo para que él logre nuevamente concentrarse y estar ahí activo. Bolsita, esto no vale más de 3,000 pesos. Se lo llevé y le digo, por favor, coloca todas las fichitas o las Shakiras amarillas dentro del envase que va colocando. Luego, puede ser de otro color. Si ya lo hacen muy rápido para que se calme, entonces simplemente van a contar. Empezamos a contar o en matemáticas. Vamos a trabajar números concretos. Entonces necesito que él aprenda las cantidades o a sumar y demás y a colocarlo
dentro del tarrito y las shakiritas allí. ¿Listo? Trabaja mucho la parte matemática, trabaja la atención, trabaja la motricidad fina, el agarre en que ustedes no lo vean, esta partecita de acá o que haga esto. Muchas veces hacen todo a la vez, entonces no, es sino uno por uno. Ustedes dirán, profesores, ay no, pero a mí no me queda tiempo, pero si ven a su estudiante alterado o con bastante de regulación del comportamiento y esto los calma, háganlo. Para favorecer el aprendizaje de números sin contando la cantidad de fichas que se inserta en el tarro. Entonces se insertaron, ¿cuántas fichas inserté ahorita? ¿Cuántas fichas? 4. ¿Por qué 4? Cuenta. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Que ellos logren hacer el conteo de las fichitas que de pronto colocaron allí. O lo van haciendo en el momento en que los van colocando e insertando. ¿Listo? Siguiente, por favor. Como les decía hace un momento, trabajar la agenda, la secuencia de tareas paso a paso, es lo que va a permitir que ellos estén mucho más concentrados. Menos es más. Si ustedes llevan muchas actividades, posiblemente el niño se va a perder y todos también. Y posiblemente, como ahorita la convivencia escolar no está tan buena o tan fácil, toca que actividades muy cortas para que todos se concentren. ¿Listo? Llevar el tema a tratar, ya sea con un video, un cómic, realizar un ejercicio en plastilina, un dibujo, una canción, y ya sea que a este chicuelo llevé el ejercicio de la plastilina, se las pasé. Bueno, vamos a ver entonces, no sé, el átomo. Yo voy a colocarte aquí la imagen mientras les explico a todos. Por favor, haz este átomo con esa plastilina en ese cuaderno. Para los de secundaria, por ejemplo. Bueno, si él ya tiene esas habilidades, ya lo puede hacer solito, entonces él puede empezar a realizar ese ejercicio con plastilina. O lo que está viendo, hágamelo en un cómic o hágamelo en un dibujo. Puedo llevar los cómics, puedo hacer una actividad de cómics del área que estoy viendo y empezarle a dejar los campitos para que de la lectura que yo hice, cada uno de los estudiantes con o sin discapacidad o con TEA pueda organizarlo, diligenciarlo y demás para que todos aprenden del tema que está tratando y también el niño con TEA. Ahí que estamos haciendo un DUA, un diseño universal para el aprendizaje, porque todos se están beneficiando de las actividades que se están realizando en el aula de clase con el estudiante. Siguiente, por favor. Al momento de hablar del trastorno de percepción sensorial y TEA, lo más importante es fortalecer la atención o iniciar el proceso sensorial. Depende. Todo depende. ¿De qué? De lo que encontremos en el estudiante. Ese primer encuentro del terapeuta también te debe decir, antes de ingresar, pues como el aula, tenemos que identificar cuáles son las texturas que a él le agradan. Yo puedo trabajar la atención o puedo trabajar la atención en el aula de clase, yo puedo estar diciendo aquí con plastilina, pero si a él no le gusta la plastilina, pues no le voy a poner plastilina. Si a él le gusta de pronto la música, bueno, entonces voy a colocarte, no sé, por favor desarrolla o crea una canción que esté relacionada a este tema que estamos viendo acá. Puede ser difícil, pero puede que de pronto a ellos les guste también. No digan, profe, ¿y por qué Juanito sí hace esto tan chévere y yo no? Porque él sí y yo no. Por eso es que tenemos que trabajar el DUA, porque ahí cuando empezamos a realizar. Si ven que la actividad de Juanito que está haciendo él está adaptada al tema que están realizando y todos se están concentrando, pues yo no tengo que hacer, ojo, es que el DUA y el trabajar con el PIAR no es trabajo extra, por favor. Simplemente dentro de su planeación en el DUA, dentro de su planeación, yo voy a trabajar el átomo. Y si él lo va a realizar con plastilina y ve que todos, pues pídanle plastilina para que todos hagan y construyan con la plastilina ahí en el aula de clase. Todos van a estar concentrados y si a Juanito le gusta la textura de la plastilina, pues va a ser mucho más fácil. Que a Juanito no le gusta la plastilina, que le gusta de pronto el dibujar. Bueno, a él no le coloco la plastilina, pero entonces le coloco un dibujo para que lo haga, ¿sí? Todo empieza a mirarse dependiendo de lo que a él prácticamente en el TEA le guste, lo que de pronto tenga mayor afinidad. Desde ahí se comienza. Si yo veo que puedo trabajar la atención a través de estos ejercicios que a él le gustan y le permiten,
aprender, desde ahí empiezo a desarrollar el tema y las estrategias. De lo contrario, no voy a colocarle algo que de pronto a él lo enoje o que lo altere. Siguiente, por favor. Bueno, actividades para trabajar la memoria. Aquí podemos encontrar que hay niños con una memoria fantástica y es una memoria biográfica o visual, que con una sola cosa que ellos lean una página solamente con verla, ya se la grabaron en el cerebrito y la pueden escribir o transcribir tal cual, o simplemente una imagen que vieron la pueden dibujar sin problema. Yo tengo que empezar a ver, lo primero es observar las características de mi niño para así, o de ese chicuelo, para así yo generar el programa de atención, el programa de terapéutico o las habilidades para trabajar o las adaptaciones que debo de realizar en el aula de clase. Si yo no he hecho observación, yo no sé por qué canal aprende, yo no sé qué textura le gusta, qué color tiene afinidad o no, pues discúlpenme, pero va a ser muy difícil de que el niño les logre aprender o que se logre adaptar más fácilmente en el aula de clase. Siguiente. Entonces, para fortalecer la memoria, hay varias. Entonces, hay fichas de concéntrese, las normales, las que nos colocaban en nuestra época, concéntrese de buscar los animalitos o los dibujos y demás. Juegos de memoria, ajedrez, parqués. Recordar la lista de compra en el mercado en la tienda escolar. Si son niños de alta funcionalidad, bueno, antes de irnos hacia el mercado, vamos a hacer el listado de compra que necesitamos y que él te vaya diciendo. Cuando regresen del mercado, antes de abrir las bolsas, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué compramos? Ah, mamá, compramos el detergente, el no sé qué, bla, 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 bla. ¿Sí? Es importante empezarlos a involucrar. Si el niño no te habla, pero te acompaña, háblenle. Es que muchas veces uno piensa de que ellos porque no hablan, yo no le hablo. No, hay que hablarles igual, hay que involucrarlos igual, ¿sí? Va a llegar el momento en que ellos van a empezar a soltar palabras. Leer un cuento corto y hacerle preguntas después, así se comunique verbalmente o no. Estoy leyendo Caperucita Roja. Caperucita Roja va por el bosque y se encontró al lobo feroz. Ven, ¿con quién se encontró Caperucita? Ah, es roja, entonces le saco el listón o lo que tenga rojito y se lo muestro. Ah, ¿con quién se encontró? Con el lobo, entonces le muestro la imagen del lobo. Ustedes piensan que de pronto él posiblemente no me está aprendiendo, pero recuerden esa imagen del videíto, si lo pueden ver. Él va caminando y va mirando cosas focalizadas. Muéstrenselo, para que él, cuando él esté mirando hacia otro lado, muéstrenlo para que él centre la mirada y pueda identificar lo que está allí. Un ratico y ya. Más o menos, Lizeth, más o menos de lo que estamos hablando acá. Depende de los canales de aprendizaje con los cuales los niños tengan. Sí, que según el aprendizaje o el ritmo de aprendizaje de los niños, así mismo voy creando mi didáctica, ¿sí? La metodología a desarrollar. Estos dibujitos que ustedes ven acá es algo tomado de una plataforma, es muy buena, se llama NeuroNap. Trabaja todas las funciones ejecutivas, atención, memoria, cognición, toma de decisiones, planificación, sirve para muchos trastornos. NeuroNap, ahorita más sale para que puedan colocar el nombre. Esta actividad que ven acá, obviamente es pagando, pero eso es lo que hace un poco más complejo. Pero aquí trabajan la memorizar los nombres. Aquí puedo colocar figuras de personas diferentes, pero venga, si yo empiezo a trabajar la memorización de los nombres con familias, con mi familia, con el abuelo, con el tío, con la amiga, entonces coloco las fotos de las personas ahí y empiezo a colocar en otro lado el nombrecito para que ellos lo suban, para que ellos lo pongan, para que ellos lo realicen, asocien la imagen con la palabra, van a trabajar memoria, van a trabajar lenguaje, van a trabajar vocabulario, entre otros. Siguiente, por favor. Esto también desde NeuroNap, ahí está, actividades de la plataforma NeuroNap para que ustedes si gustan y si tienen la posibilidad lo puedan conseguir. Aquellos en los colegios que de pronto el profesor de tecnología tenga la posibilidad de una sala de sistemas, de llevarlos a trabajar, funciona para todos. Entonces, aquí
Pescar la palabra para fortalecer la memoria de trabajo y el vocabulario. Aquellos niños que hasta ahorita están iniciando con el vocabulario. Entonces ahí dice, esos amarillitos, esas redonditas se van moviendo. Entonces simplemente ¿qué palabra se puede construir con esas dos sílabas? Puré. Y ahí le salen los paticos y sale el correcto. Excelente, lo hiciste muy bien. Y el siguiente. Pero yo les digo algo. Estas actividades que uno piensa que le sirven solamente a los de primaria, ojo, también les sirven a los de secundaria. Porque hay niños de secundaria que tienen muchos vacíos y que uno dice, pero ¿por qué este niño no aprende? Pues porque posiblemente todavía no hay algún vacío estructural, ¿sí? Entonces, al realizar este ejercicio para mi chiquito con TEA, que va a ser divertido y todos los demás van a perder, porque ahí no solamente, ahí está el nivel más sencillo, pero hay niveles mucho más avanzados, entonces les va a ayudar para la gramática, para esa parte del lenguaje y del castellano que están viendo en décimo, inclusive en 11, muchas veces todavía no tienen, les falta mucho vocabulario, les falta mucho ortografía, entonces desde ahí pueden ayudarle bastante. Los mejores progresos con los chicos es la constancia y la perseverancia. Es decir, si ustedes son perseverantes, padres de familia, terapeutas, si ustedes son perseverantes con las actividades, los niños van a avanzar más. Con los profes, obviamente, es un poco más complejo la perseverancia, pero las actividades que ustedes puedan ver allí, si se adapta a algunos temas que ustedes puedan trabajar con los niños, van a ver los resultados y los avances. Pero es de progreso, es de constancia y es de la frecuencia. Siguiente, por favor. Actividades para las funciones ejecutivas. Entonces, aquí coloqué 2 más, siguiente, porque atención y memoria también hace parte de las funciones ejecutivas. Entonces, como les decía, para trabajar la inhibición, juego de Simón dice. Simón dice que me traigan todos los lapiceros de color rojo. Ah, profe, voy a llevar el marcador rosado o amarillo. ¿Pueden llevarlo? No, porque Simón dice que solamente es el lapicero de color rojo. Entonces, desde ahí se van a empezar a inhibir. Lectura de dibujos. ¿Cuál es la lectura de dibujos? Muéstrenle esa imagen que está ahí. Si ustedes ven a un niño de secundaria sin discapacidad, le colocan las imágenes, van a describirlas de la manera más sencilla posible. Porque muchas veces lo hemos coartado desde la infancia, cuando uno le muestra una imagen desde un punto, ven un universo entero. Cuando ven una imagen así, posiblemente se van a cohibir. Entonces, el ideal es que empecemos a hacer esa lectura de imágenes, visualizar una imagen y empezarla a describir. Ahí yo puedo ver que Caperucita tiene un poco de temor, está angustiada porque el lobo le quiere decir, pero ¿qué tal que Caperucita le pueda estar coqueteando al lobo feroz? Puede pasar. Entonces es de acuerdo como a la imaginación, de acuerdo a lo que ustedes puedan estar, crear otro tipo de estrategias o de lecturas o de cuentos a través de simplemente una imagen. Fluidez de diseño, realizar todos los dibujos posibles en un tiempo limitado. Bueno, vamos a realizar en un minuto todas las células que de pronto ustedes se acuerdan, tan. De pronto para Juanito, no lo tienes de pronto con el dibujo, lo vas a hacer en plastilina. Si no lo puede hacer sino solamente uno en un minuto, está bien. Si hizo la mitad de ese uno, está bien, porque te comprendió la idea y hay que valorarle el esfuerzo de lo que él está realizando. Y empezar otra cosa acá. Otra cosa para fortalecer las funciones ejecutivas a aquellos niños que no tienen esas dificultades, y es escribir alternando entre minúscula y otras mayúsculas. Todas las vocales en minúscula y todas las letras en mayúscula, y deben hacerlo rápido, ¿sí? Y el primero que termine, entonces vamos fortaleciendo y vamos identificando si me reconoce las mayúsculas de las minúsculas, si me reconoce cuáles son las letras y cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes, ¿sí? Ustedes pueden trabajar funciones ejecutivas desde la inhibición y en el aula de clase también. Siguiente, por favor. Un ejercicio muy importante. No se condiciona las pantallas. La verdad es que el problema de que se condicione es porque el padre de familia se lo ha permitido. ¿En qué sentido?
estamos en un restaurante y para que el niño no moleste, venga, siéntese y mire, haga esto, déjeme trabajar. Entonces, eso hace de que los niños empiecen a condicionar. Si los padres de familia cambiamos nuestra estructura, nuestro, no sé, conducta o comportamiento también sobre las adicciones de estos aparatejos, porque eso es una adicción y es más adictivo que cualquier sustancia psicoactiva, el niño va a empezar a cambiar en la medida que el padre de familia cambie. Si ha generado una adicción hacia esos aparatos, hay que empezarle a trabajar. Se tiene que empezar a quitar como si se quitara una droga psicoactiva. Si yo le quito el celular, si antes estaba todo el día pegado ahí, se lo voy a quitar aquí, me va a tener una abstinencia total y una ansiedad, pero al borderline. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De los 8 horas que mantenía pegados, hoy le voy a prestar 7. Mañana, la próxima semana 6 y así sucesivamente hasta que se los vaya quitando. Otra cosa, si yo les voy a colocar el celular para que también los vaya quitando, hay juegos como estos de Neuronap que de pronto si se los coloco, si se los creo, solamente juégame estas actividades que están acá. Va a estar fortaleciendo algunas funciones ejecutivas, la atención, la memoria, no sé qué, pero obviamente para desarrollar esas capacidades cognitivas como les hablaba al inicio, pero vas a tener de todas maneras las dificultades en las habilidades sociales, entonces por eso hay que ser solamente por tiempos limitados, pero si ya está con una adicción, no se lo quitan de un momento a otro, tiene que ser paulatino. Siguiente, por favor. Bueno, de planificación, entonces este es otro ejercicio de organizar horarios juntos de manera estructurada, con agendas visuales, con pictogramas. Pueden hacerlo con dibujos si el niño los acepta, con esos unos dibujos así, pero si no, que puedan ser lo más ecológicos posibles, con fotografías de la escuela de afuera, con la casa, con la ruta, con ellos estando en artes, el profesor de artes, ahí tendrían que realizar un ejercicio de un DUA maravilloso y que todos se puedan comprometer a realizarle este horario. Preparar la maleta, entonces yo me siento con él, que de pronto no socializa, no habla, no sé qué, llévenlo, colóquenle la maleta, díganle, esta es tu maleta es de Mickey, ¿sí? Ahora vamos a dar los muñecos allí, mira lo que estás guardando, él es para el cuaderno de control, el de español, el de sociales, la lonchera, ¿qué va en la lonchera? Ojalá hicieran lo mismo con todos los niños, porque uno va al aula de clase y uno dice, ¿trajeron el cuaderno de español? Sí, profes, pero otros dijeron no. Entonces uno se acerca y uno de verdad, muéstrame la maleta, y mentira es que sí estaba ahí, sino simplemente o por pereza o porque se los empacó el papá, no saben qué llevan en la maleta. Entonces que preparen la maleta y hagan una receta juntos. Ah, venga, y si vamos a hacer arepitas en la casa, es que no me queda tiempo, vamos a hacer arepita, vamos a organizar la maleta, vamos a organizar el uniforme. Empezamos a trabajar vínculos familiares, pero también con cosas que ellos sepan hacer. Siguiente, por favor. Toma de decisiones. Pensar posibles alternativas a distintos problemas. Si el niño tiene una comunicación verbal, se logra comunicar y demás, bueno, entonces que logre decir cómo puede solucionar el problema o simplemente empezar a mirar la toma de decisiones, a fortalecerlo desde la infancia. Cuando yo, padre de familia, yo sé que él no combina una camisa de flores con un pantalón X, entonces simplemente yo, que a mí me gusta, puedo hacer, le coloco 2 pintas que yo quiero que se pongan y que él sea el que decida entre esta, inicialmente, desde pequeño, ¿no? Porque ellos van creciendo y van aprendiendo y le van a decir, no mamá, no quiero, no me gusta, no gusta, no gusta, no gusta. Entonces, porque puede ser de que a ustedes les guste el buzo de flores, pero si a ellos no les gusta, no les diga o no se los obligue a poner porque los van a los van a alterar. No les obliguen a hacer las cosas porque los van a alterar. Entonces, ¿qué cosa de flores? No gusta, no gusta. Entonces, y que además es rojo y negro, entonces no se lo coloquen, que ellos elijan dentro. Yo sé que le gusta el azul, el amarillo y el verde, pero no me gusta el verde que tiene esa calavera, entonces me gusta ese verde que tenga florecitas, no, una estrellita, entonces se lo pongo ahí para que de pronto él pueda seleccionar.
¿Listo? También de que pueda elegir qué quiere desayunar, qué quiere de postre o qué quiere jugar. Siguiente, por favor. Para fortalecer el lenguaje. Bueno, yo aquí traigo este hermoso cosito que él se lo quita a mi hija. Así no me lo presta. Entonces, trabajemos las burbujas. Este ejercicio, esto no vale casi nada y eso muchas veces uno lo puede hacer en la casa. Aquí voy a construir o hacer una burbuja y cuando vean las burbujas y las vaya a reventar, que diga sílabas, bam, 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 ¿sí? Él al principio va a decir, ¿cómo qué? Simplemente que cuando él vea, entonces que uno la choque y les diga bam, bam, o lo coloco otra sílaba, plop, plop, lap, lap, zip, zip, ca, sa, para que él cuando las vaya reventando, empiece a generar las sílabas o los sonidos que están ahí. Si ven otro tipo de burbujas, contemos cuántas burbujas se reventaron o cuántas burbujas hay. Entonces, con la mano, que él no sabe contar, que él no sabe hacer eso, yo se la llevo, 1, venga, se la cojo, 2, 3, 4, 5, tal, para que él pueda fomentar esa comunicación, para que pueda fomentar ese trabajo con las burbujas allí, va a ser divertido, a todos les puede gustar, eso se puede trabajar sobre todo con niños de preescolar y de primero, ¿sí? Mejora al utilizar las burbujas, va a mejorar mucho el contacto visual, va a mejorar la comprensión, va a mejorar el cambio de turno. ¿En qué sentido? Esto para Tico lo voy a tener yo como poder. Este es mi poder. Si yo se lo entrego, él va a hacer el ejercicio cuantas veces quiera o me va a regar esto y no me va a hacer funcional. Yo lo tengo. Que él va a querer, ven, entonces yo le estoy haciendo burbujitas y me estaba mirando para el otro lado y me hizo este ejercicio, va a querer hacer estas las burbujas o quitarme el aparato, le va a decir no. Espera tu turno. Esto lo primero que vamos a hacer es así, a soplar y vas diciendo las sílabas. Burbuja. Entonces salieron 3 precisiones, entonces con el dedo, burbuja, ¿sí? Para que él empiece a trabajar o fortalecer ese lenguaje. Debemos empezar con las actividades que a ellos ya les gusta, lo que más les llama la atención, y era una pregunta que se había salido hace un rato, con lo que más les agrada. Y colocar la mano en la garganta, muchas veces es una técnica muy buena para que le sienta la vibración y logre repetirlos. Yo porque digo que es muy buena, bueno, sobre todo la parte terapéutica, no tanto en la parte escolar, porque pues no va a colocar a todos los niños, pues como eran los profesores, no. En la terapéutica hay sobre todo lo hablo por un señor que tiene Alzheimer y perdió todas sus habilidades ya, inclusive hablar, solamente camina con apoyo y demás. Empezaban a realizar y yo le colocaba la manito acá y le hacía el ejercicio para que sintiera y empezó a generar sonidos, palabras, y yo decía, sí sirve, y muchísimo, y sirve para muchos niños. Cuando trabajaba también con los niños con autismo, a ellos les gusta sentir las vibraciones de las cuerdas vocales, y entonces empiezan a ejercer el ejercicio de repetirlos. Entonces, es muy bueno la parte para fortalecer el lenguaje, la vibración. Siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Otros ejercicios, como su juego es egocéntrico y con los niños están allá y es con ellos solitos, estas actividades pueden fortalecer el contacto visual y el lenguaje. Entonces, como lo ven ahí con la chica, combinar la seña corporal, ¿sí? De pronto, ven, él no entiende qué significa la palabra ven, entonces yo le hago ven con la mano, ven, le muestro de pronto la imagen o le cojo la mano y le digo que cuando esto sea ven, él va a coger para que él asocie la palabra ven o dame el muñeco o simplemente la expresión para que lo empiece como a identificar y asociar. Combinar la señal corporal, el objeto y el lenguaje, dame el perro, o palabras muy funcionales, empezar a trabajar con palabras funcionales o lo que esté más relacionado a su entorno. Y expresar de otra parte de fortalecer el lenguaje es expresar los sonidos de los animales. Entonces vamos a hacer como la vaca, mu. De pronto al principio va a mirar, entonces le coloco el sonido de la vaca. Un día de esto lo llevo también y le muestro una vaca. En el colegio donde yo trabajo por ahí también hay un sector, es muy rural, entonces es un sector
donde pasan de vez en cuando que caballos, que vacas, no sé qué, entonces eso les llama mucho la atención. Y pueden, saquémosle provecho a lo que hay a nuestro alrededor. Siguiente, por favor. Cuando el niño de 5 años con autismo atípico muestra poco agrado por el proceso escritor, está bien que el terapeuta y la docente manden tarea plana, con el concepto que el niño no tiene nada porque es un autismo habla. ¿Qué estrategias utilizar puesto que el niño ya reconoce abecedario y combinación? Te entiendo, es que, y la docente le mandan a tarea, hacer una plana. Yo, la verdad, en la época nuestra posiblemente nos colocaban a hacer planas para, o porque nos portábamos mal, o porque necesitamos fortalecer algo de ortografía, pero que tú me digas a esta época que le coloquen una plana a ellos, no es funcional. Ahí sí el terapeuta está MFT. Y tendríamos que realizar, si él ya sabe la combinación y otro tipo de ejercicios, entonces puedo colocar fichas, no sé, como estas, por ejemplo, le coloco fichas, le coloco tapas para que empiece a estructurar las palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es de pronto lo que tú quieres hacer? Que de pronto ya sabe algunas combinaciones, ya sabe algunas, pero entonces no lo sabe escribir todavía o unirlos. Entonces le coloco en una tapa, coloco solo las letras, ¿sí? Para que yo le diga, vamos a escribir la palabra mamá. Le coloco mamá y él tiene que buscar la palabra y construirla, mamá. O las sílabas. O de pronto, si tú de pronto estás escribiendo todo muy pegado, piñuscado, entonces es el ejercicio del ritmo. Todas las palabras tienen, entonces antes hacíamos por sílabas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las sílabas? ¿Cómo? Entonces, como. Ahora sí, de pronto todo está pegado, como su juego es egocéntrico, entonces yo le digo por palabra y por sílaba, como su juego es egocéntrico, ¿sí? Un pulso por cada palabra para que las empiece a separar, si eso es de pronto la pregunta que medianamente te logro entender ahí. Pero planas no son funcionales. Y para fortalecer el lenguaje, ya les había dicho, utilizar frases cortas y sencillas, órdenes breves y claras. Cuando usemos ironías de doble sentido, ellos no lo van a entender la gran mayoría de las veces. Asegurarnos de que nos ha entendido correctamente, porque la verdad ellos no nos entienden. Y utilizar apoyos muy visuales como los que están acá. Siguiente. Y ofrecer la posibilidad de ensayos repetidos con las mismas palabras, ¿sí? Para que ellos aprendan y que realmente saber de que sí está comprendiendo lo que les estamos diciendo. Y asegurarse de que el niño conoce ese referente o ese objeto que se le pide que se asocie. Ese esquema mental, que él sepa de que esa imagen que yo le estoy mostrando, que yo estoy diciendo es elefante. Yo les digo elefante y ustedes de una vez imaginaron en la cabeza un elefante. ¿Cómo? El que sea. Pero ese niño posiblemente en su cabeza no hizo un esquema mental de elefante. Entonces yo le tengo que empezar a construir elefante, mirar la imagen o el dibujo o el animal de verdad en lo posible, o si no, entonces en un video o algo, para que él asocie el sonido, la imagen visual y ahí sí la palabra. ¿Listo? Siguiente. Y finalmente, entonces, trabajar la identificación de su estado de ánimo, la cara de las emociones. Ellos sí sienten emociones. Lo que pasa, y como decía en el video, es que ellos no logran expresarles esas emociones. No saben cómo expresar esa angustia, ese enfado, esa tristeza, ese enojo. Y pues solamente lo hacen con sus características de agresividad, de balanceo, de gutureo, bueno, con los comportamientos normales del TEA. Entonces, trabajar las emociones y colocar, entonces yo mostrarle la cara y después colocar que vamos a colocar la imagen allí en el recuadro, etcétera. Y en el aula de clase, ay, ¿cómo trabajamos las emociones? Pues simplemente colocamos las imágenes de intensamente y las pegamos en la puerta, en la imagen, en el tablero. ¿Cómo me siento yo? Triste, entonces que coloco la carita de todos, lleven una foto de cada uno para que cuando lleguen al aula coloquen en donde la emoción de donde se pronto siente afinidad, o llegue triste, o llegue alegre, ¿sí? Para que ellos empiecen a identificarla y ellos poco a poco van a realizar ese ejercicio y asociar su emoción con lo que está ahí y cómo me debo de comportar con la emoción. ¿Listo? Siguiente. Y muchas gracias a todos de verdad por haber estado tan atentos y tan participativos.